Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, mis amigos y amigas. En este momento vamos a tratar un tema respecto al casamiento. ¿Por qué el Mesías dice como en los días de Noé? Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Quiero que entremos en materia rápidamente por el tiempo. Eh, vamos primero a Eclesiastés el capítulo 3. Eclesiastés el capítulo 3, el versículo 14. Pongan cuidado a esto. Eclesiastés el capítulo 3, versículo 14. Miren lo que escribe Salomón, escuchen. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, lo que Dios hace será perpetuo. Sobre ello no se añade nada, ni se quita nada. Vamos a establecer otro texto, porque la Biblia dice que por testimonio de 2 o de 3 testigos se confirma toda palabra, ¿no? Eso está en Juan 8:17, me parece que es, o 5:17. Muy bien. Vayamos a este texto, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Pongan cuidado a esto. Y el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Grábense eso. Dios no, en él no hay mudanza ni sombra de variación. No te va a decir una cosa y luego te sale con otra después. En Hebreos creo que dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es también el carácter de Dios, es el mismo, no cambia, ¿correcto? Vamos a Mateo 24, Mateo capítulo 24, el versículo 35. Ahí hay otra palabra. Pongan cuidado a esto, chicos. 24 y el versículo 35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que Dios establece se queda así. Entonces hay algo muy curioso. Cuando el Mesías habla del tiempo del fin, el tiempo de la cosecha, o el cumplimiento de la era, que son 25,000 años, dice en el versículo 38, Mateo 24, 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Leamos desde el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó. Hoy en día la gente se está casando y dándose en casamiento, y como los antediluvianos no entienden hasta que se acabe el tiempo y no sepan qué es lo que están haciendo. Noten bien lo que dice ahí. 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así está la gente hoy, no entienden, casándose y dándose en casamiento. Hemos leído unos textos donde dice que lo que Dios establece será perpetuo. Eclesiastés 3:4.
3:14, perdón. ¿Correcto? Sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Santiago dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 24 de Mateo, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Mateo 22 y el versículo 30. Miremos esto. Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Porque el casamiento pasa. Entonces noten algo. Lo que Dios establece siempre permanece. Porque el casamiento pasa. Vayan sospechando esto. ¿De dónde viene eso de casarse, chicos? ¿De dónde viene eso? Bueno, vamos a Génesis y vamos a entrar en materia. Recuerden lo que leímos los textos anteriores. Lo que Dios establece, eso será perpetuo. Pero el casamiento pasa. Y el Mesías dice o da a entender que la gente está engañada, no entiende. Porque se están casando y dándose en casamiento, así como los antediluvianos, que no entendieron hasta que vino el diluvio. La gente no está entendiendo hoy, se están casándose y dándose en casamiento. Entonces vamos a aclarar eso, ¿listo? Para eso vamos a Génesis. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24. Ustedes se van a concentrar en dos palabras. La primera, unirse, y la segunda, su mujer. Vamos a leer el texto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces vamos a indagar qué es unir, y después vamos a indagar la palabra su mujer. Entonces, ¿qué es unir? Vamos a Corintios, primera a los Corintios, el capítulo 6. ¿Qué es unirse? Primera a los Corintios, capítulo 6 y el versículo 16. 6:16 de Corintios, dice así. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Entonces leímos Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, tendrán coito. Y los dos serán una sola carne. Ahí no está hablando de casarse. Ahí no está hablando de ceremonia nupcial. Solo de tener relaciones. Entonces, te grabas eso. Unir es tener relaciones. Y la palabra su mujer tiene una connotación más espiritual de lo que nosotros pensamos. Entonces vamos a ir entrando en materia y vamos a ir desarrollando este tema. Génesis capítulo 29. Cuando Jacob llega a Aram pues huyendo de su hermano, ¿no? Entonces él se enamora de Raquel. Vamos a mirar esa experiencia. Génesis capítulo 29, el versículo 17 y 18. Miren lo que dice allí. 29, 17 y 18. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer, y Jacob amó a Raquel. Ese vínculo del amor. Jacob amó a Raquel, se unió en amor, por decirlo así, porque el amor es un vínculo con Raquel, aunque no hubieran tenido coito. Se unió en vínculo del amor. Eso es importantísimo porque Dios es amor. Entonces dice ahí, y Jacob, versículo 18, amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le dijo, bueno, es mejor que te la dé a ti y no a otro. Ahora en el capítulo 21,
Pongan mucho cuidado al versículo 21. Vamos a mirar el versículo 21. Y dice, el, el versículo 21 dice, entonces dijo Jacob a Labán, se habían cumplido 7 años ya, dame mi mujer. Mira la expresión, mi mujer. Él ama a esta muchacha. Dice, mi mujer. Porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Unir es tener coito, es tener relaciones sexuales. Entonces dice, lo que está diciendo Jacob es, dame mi mujer, porque Raquel es la mujer de él, porque él la ama, para tener relaciones con ella. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia. El versículo 22, y grábense bien esto porque hay una reunión, hay un banquete, hay una rumba, quimbumba, una ceremonia por decirlo así, pero no es nupcial. Jacob invita a todos los varones de la comarca. No había ni una dama en esa reunión. Y hace una reunión de varones. Pero en la noche le trae una silueta femenina a Jacob a la tienda. Y Jacob solamente ve entre la penumbra esa figura femenina. Y él da por 100% que es Raquel. Vamos a leerlo. Versículo 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. No había mujer allí. Luego no había ninguna ceremonia nupcial. Versículo 23. Sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella pensando que era Raquel. Al otro día, en claridad, porque las mujeres usaban velo en esa comarca, le dice el versículo 28, y dio Labán el 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, porque él la ama a Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, o sea, unos 7 días con Raquel. Y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces a los 7 días se le da a Raquel, pero tiene que trabajar por Raquel otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, el versículo 28. Entonces miren que le da a Raquel por mujer. Noten esa expresión, mujer. Jacob le dice a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo para unirme, tener coito con ella, se ha cumplido. ¿Correcto? Dame mi mujer. Cuando dice mi mujer, ¿qué connotación espiritual tiene eso? Vamos a mirar. Génesis capítulo 46. El versículo 15 dice, estos fueron los hijos de Lea. Ahí no dice, estos fueron los hijos de Lea, mujer de Jacob. Solamente dice, estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, además de su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Entonces comienza a narrar quiénes son los hijos de Lea. Versículo 19, grábense esto. Versículo 19. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Entonces, aunque Jacob, a la vista de los hombres, tuvo 2 mujeres, realmente tuvo una. Porque no es con quien tú tengas relaciones, o no es con quien tú te cases. Es con quien Dios te junte. Eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de este tema. ¿Correcto? Entonces, noten esto tan interesante. La única mujer que tenía Jacob era Raquel, no Lea. Lea no era mujer de Jacob, porque había un vínculo de amor con Raquel y Jacob.
pero no había un vínculo de amor con Lea y Jacob, no lo había, solamente Raquel y Jacob. Ellos dos se amaban, ¿correcto? Y Dios es amor, o sea, Dios está involucrado allí, ¿correcto? Noten bien esto, vayan analizando esto. Dios es amor. Ok. Génesis 44. Cuando los muchachos, hermanos de Jacob, van a Egipto y llevan consigo a Benjamín, su hermano, hijo de Raquel. Llevan a Benjamín, entonces José le dice a los muchachos que se quede Benjamín. Entonces Judá le explica de que si se queda el hijo menor de su padre, él va a morir, porque está muy vinculado su alma con Benjamín. Entonces más bien Judá se queda, o Rubén, no me acuerdo si es Judá o Rubén, que se queda en reemplazo de Benjamín, ¿correcto? Entonces vamos a notar algo interesante. Génesis 44, 27 al 29, miren lo que dice ahí. Y ellos le contaron todas las palabras de José. A ver, este no es Génesis 44. Y el versículo 27. 44, 27. Ahora sí estoy en el capítulo. Entonces su siervo, tu siervo, mi padre, le está hablando a José, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Le está diciendo Jacob a sus hijos. Entonces, este hijo de Jacob, creo que Judá, le está narrando a José lo que dijo su padre. Vuelvo a repetir, el versículo 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Por eso no puedes repudiar a tu mujer, la que Dios te da. Y el uno salió de mi presencia, está hablando de José, y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces le está contando eso a José y José llora. El hecho es que Jacob siempre consideró a Raquel como su mujer, no a Lea, porque había un vínculo de amor. Recuerden que en cierta parte de la Biblia dice, alégrate con la mujer de tu juventud, está en Eclesiastés. Alégrate con la mujer de tu juventud. Dios te da tu pareja cuando estás joven, sino que a veces por la falta de información, los jóvenes no tienen en cuenta eso, el vínculo que hay entre 2 almas, y a veces por capricho, por orgullo, se separan y cada uno hace su vida, pero cuando se vuelven a ver a los años, el corazón les quiere salir del pecho, porque hay un vínculo entre esas 2 almas. Dios los juntó, pero no están juntos. A veces ustedes han visto unos viejitos que están cogidos de mano y salen caminando y no quieren separarse. Ellos atinaron porque Dios los juntó y de pronto están casados en alguna religión, sea católica o evangélica, pero están junticos y son felices, y cuando uno se muere, el otro a los 2 meses se muere, porque es tanto el vínculo que hay de unión que no quiere separarse de su esposo o de su esposa, y a la postre lo acompaña, lo siguen, mueren también, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre, solamente la muerte lo separa. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a Génesis 24, cuando Isaac, el padre de Jacob,
sale a meditar al campo. Es muy importante también aprender a meditar, muchachos, porque la información, cuando tú meditas, tú tienes mucha información en tu ADN y a veces las preguntas que tienes en tu mente, en tu ADN está la respuesta, sino que tenemos un velo, hay una separación como la carne, que impide que nosotros accesemos fácilmente a la información que tenemos en nuestro ADN. Ese es un software, el ADN nuestro, que tiene mucha información de vidas pasadas que hemos tenido, de conocimientos ancestrales cuando éramos ángeles. El hecho es que cuando tú meditas, tú accesas a muchas cosas. Por eso es que en el Evangelio de María Magdalena dice: el Mesías, el reino de Dios, está dentro de vosotros. Porque es cierto, está dentro de ti. Entonces, Isaac salió a meditar. Vamos a Génesis 24, 62 al 67. Dice así: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev, y había salido Isaac a meditar. Por eso es importante meditar. Sigamos leyendo. Meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, a Elíasar: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, porque era costumbre en esa comarca usar el velo como Raquel y Lea, y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, que ya estaba muerta, madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces mire esa expresión. La lleva a la tienda esa misma tarde, a la tienda de Sara, que ya estaba muerta. Tomó a Rebeca por mujer esa misma tarde, la amó y se consoló. Mire esa expresión, la tomó, la misma tarde. En Génesis 25:1 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, que es la madre de los iraquíes y los saudíes. Entonces dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinra, Jotzam, Medan, o sea, Media, que viene siendo los iraquíes hoy en día, Madián, que vienen siendo los saudíes, Isbat y Sua, que no recuerdo quiénes son. Muy bien, entonces miren la expresión tomó. Ahí no dice casó, no se casó, no dice casar. Tomó, la tomó por mujer, la tomó, ¿correcto? Sigamos. Éxodo capítulo 21. En Éxodo capítulo 21 ya Moisés les había enseñado a los israelíes a casarse, porque la costumbre en Egipto era esa, hacer ceremonias y esas cosas nupciales. Entonces ya la gente se casaba. Y esa fue la constante hasta que Cristo vino, y también la gente se sigue casando hasta hoy. Éxodo capítulo 21, vamos a mirar. Y el versículo 7 al 10. Miren esto. 21, 7 al 10. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado, o sea, casado, desposar es casar. Aún los españoles hoy en día usan esa expresión, casarse, desposarse. Dice:
Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, tomar, no casar, sino tomar para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, o sea, con la primera mujer. Si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. Entonces noten que había la costumbre ya de desposarse y de tomar la mujer, como Abraham tomó a Cetura o como Isaac tomó a Rebeca, ¿correcto? Entonces estaba la mujer desposada y estaba la otra que la había tomado. Entonces no podía disminuir el deber conyugal de la primera, ni su vestido, ni su alimentación, ni su techo. Si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero, o sea, no la puede vender. Muy bien, espero que hayan entendido esta parte. Ahora, vamos a Mateo capítulo 1 y el versículo 18 y vamos a ver la diferencia entre desposarse y unirse, ¿correcto? Desposarse y unirse, que son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a mirar Mateo capítulo 1 y el versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a mirar aquí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, o sea, ya había hecho ceremonia nupcial, casada, estaba casada por decirlo así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que tuviesen coito, que se hubieran unido, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, grábense esa expresión, desposar y juntarse. No está diciendo que juntarse y desposarse es lo mismo, sino que se habían casado antes que se juntasen. Entonces, vamos a analizar esto. ¿Cuál de las dos cosas hace Dios? ¿Desposarte o casarte? ¿O juntarte? Vamos a Mateo, el contexto inmediato, en el mismo libro. Mateo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. Mateo 19, 5 y 6. Dice así. Y dijo el Mesías, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá, tendrá coito. Se unirá, tendrá relaciones sexuales. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que hace Dios es juntar. María estaba desposada, Mateo 1:18, antes que se juntase. Dios hace es juntar, no casar. Entonces tú vas analizando y dices, bueno, las religiones dicen que si tú no te casas están en fornicación, ¿correcto? Cada vez que la Biblia habla de fornicación, mis queridos amigos, amigas, está en Jeremías 3 o en Ezequiel 19 o en Apocalipsis 18, habla de las rameras sí fornican, ¿correcto? O cuando la mujer tiene su esposo, su marido, y se une a otro hombre, entonces ahí la mujer está fornicando. El Mesías no usa la palabra adulterio, porque en la connotación del Mesías, adulterio es enseñar mentira. Ese es otro tema que vamos a tener aquí, ¿correcto? Que es el adulterio en la connotación y el pensamiento del Mesías, no en el pensamiento popular de la gente. Entonces, vamos a seguir leyendo el capítulo 19, porque el Mesías habla ahí de la fornicación y no usa la palabra adulterio para nada.
Estamos en Mateo 19:6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre, Dios junta, Dios no casa, o sea, no desposa. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer es con quien Dios te juntó. Recuerden la connotación espiritual de la palabra mi mujer, su mujer, ¿ya entienden? En Génesis 2:24 se unirá a su mujer, ¿correcto? Y los dos serán una sola carne. Entonces dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer con quien Dios te juntó, salvo por causa de fornicación, o sea que ella se tenga relaciones con otro hombre y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera, porque Dios no te juntó con ella. Si tú tienes otra mujer, ¿correcto? Y no es la que Dios te dio, es un adulterio, porque no estás en verdad. El adulterio es enseñar o creer la mentira. Eso después lo vamos a estudiar, otro tema sobre la palabra adulterio. Por eso el Mesías no usa la palabra adulterio aquí, sino fornicación. ¿Correcto? Cada vez que habla de fornicación en Jeremías capítulo 3 o en Ezequiel 19 o en Apocalipsis 18, habla de rameras. Aunque ahí habla de forma espiritual, pero siempre habla de rameras. Tengan en mente siempre eso, chicos y chicas. La fornicación es tener varias parejas. No es que tú no estés casado, porque a Dios le vale un pepino si tú tienes un documento que diga que estás casado con X o Y persona. No, eso no le importa a Dios. A Dios lo que interesa es juntarte. Mateo 19:6, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Cuando tú empiezas a indagar sobre esto, te das cuenta que todo viene de origen humano. Todo viene de origen humano. Recuerden, lo que Dios establece, eso será perpetuo. Eclesiastés 13:14. Sobre ello no se añadirá ni ello se disminuirá. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En la resurrección ni que se casarán ni se darán en casamiento. El casamiento pasa porque no lo estableció Dios. Dios lo que hace es juntarte, no desposarte. Hay un texto, mis queridos amigos, que yo lo voy a citar ahorita, pero espero que ustedes lo tomen como ustedes quieran. Timoteo capítulo 5. Timoteo capítulo 5, no lo voy a explicar, solamente ustedes lo analizan y ustedes toman sus propias conclusiones. Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas como diaconisas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. ¿Por qué casarse es rebelarse contra Cristo? ¿Es doctrina divina o doctrina humana? Es lo que tú tienes que precisar. Noten algo interesante, chicos. Los samaritanos, ellos son descendientes de Jacob. Está la Biblia samaritana que tiene 86 diferencias con la Biblia hebrea o la Biblia judía, ¿correcto? 86 diferencias. Samaritanos, que es el antiguo Israel, las 10 tribus, y Judá, que son 3 tribus, que es Judá, Benjamín y los levitas. Siempre han sido 13 tribus, como las 13 familias que hoy nos manejan en el planeta, que son príncipes de estas 13 tribus. Pero entonces, ellos eran enemigos, porque los samaritanos, como cuando se dividieron en la época del hijo de Salomón, Jeroboam se llevó 10 tribus y puso como capital Samaria, por eso le llaman samaritanos. Y se quedaron las otras 3 tribus con el hijo de Salomón, Roboam. De ahí viene esa enemistad que había. Pero ellos son descendientes de Jacob y tienen
la misma Torá, con 86 diferencias. Pero una de las cosas que son iguales a la Biblia samaritana con la Biblia judía es que allá apedrean a las mujeres adúlteras, en la connotación humana el adulterio, vamos a mirarlo de esa forma. Entonces el Mesías habla con la mujer samaritana. Vamos a Juan capítulo 4. Recuerden que los samaritanos tienen Biblia, la Torá samaritana. Juan capítulo 3 y el versículo 12. Mire lo que le dice la mujer samaritana al Mesías. Juan capítulo 4, capítulo 4, versículo 12. Mira lo que le dice. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Entonces ella es descendiente de Jacob, la mujer samaritana, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Léete el 16, el versículo 16. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces esta mujer legalmente a los ojos de los samaritanos se había divorciado 5 veces y se había casado 6 veces. Y el que ahora tienes, el sexto, dice el Mesías, no es tu marido, porque tu marido, mi querida amiga, es con quien Dios te junte, no a quien tú elijas, ¿correcto? Tu alma gemela, la que tú cuando lo ves te salta el corazón y te da alegría verlo, ¿entiendes? Ese es tu marido. Por eso el Mesías le dice: 5 maridos has tenido. Se había casado 5 veces, 6 veces, se había divorciado, 5 veces. 5 maridos has tenido, se había divorciado 5 veces. El que ahora tienes, el sexto, con quien se había casado, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y mire que esta mujer va a Samaria y llama un poco de gente, y era respetable, porque le hacen caso y vienen a ver qué es lo que pasa. En el versículo, vamos a leer el versículo 20, dice: nuestros padres, ella para corroborar que ellos, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, en Samaria. Vosotros decís que en Jerusalén, es el lugar donde se debe de adorar, el monte Moriah, ¿correcto? Gerizim, Moriah, ¿correcto? Samaria y los judíos, Jerusalén. Ahora, en el versículo 25 dice: y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, porque los samaritanos esperan el Mesías, ¿correcto? Como los judíos esperan el Mesías, llamado el Cristo. Cuando le dicen llamado el Cristo, le ponen los escribas modernos llamado el Cristo, porque Cristo es una palabra griega y Mesías es una palabra hebrea. Dice: cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La mujer samaritana esperaba que el Mesías viniera para que le declararan todas las cosas. Ellos esperan al Mesías como los judíos esperan al Mesías, hijo de David. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que hablo contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, porque era una mujer respetable. Si fuera una mujer adúltera, nadie le hace caso porque la mirarían despectivamente, si no ya la habrían apedreado. Entonces esta mujer estaba legalmente divorciada 5 veces y legalmente casada la 6ª vez, y ninguno de esos
Fue su marido porque Dios no lo juntó con ella. Recuerden, Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, no lo que Dios casó. Así como en los días de Noé, recuerden, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarían casándose y dándose en casamiento. Mis queridos amigos, hay un texto que me faltaba comentarles, donde dice en Timoteo 4:1, ahí habla de una religión, no habla de lo que hemos tratado hoy, sino de una religión en específico. Entonces, para que no haya dudas, vamos a leer en Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, no los deja pensar a nadie, no los deja pensar. Prohibido pensar porque ya todo está establecido por la iglesia. Prohibirán casarse. Aquí está hablando del celibato. Pongan cuidado a esto. Por lo que sigue, nos damos cuenta de qué religión está hablando. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Entonces son alimentos que consumen los creyentes en específico. Y los que han conocido la verdad. ¿Qué alimentos está hablando aquí? Está hablando del pan y el vino. El pan y el vino. En esta iglesia católica, donde se enseña el celibato a sus líderes, prohíben el beber el vino. Y ahorita no se consume el pan, sino que se consume una hostia. Pero el vino tú no lo consumes. Y el Mesías dijo: tomad y comed de él todos. Entonces prohíben a sus feligreses consumir pan y beber el vino en la cena. Y estos les prohíben casarse, o sea, son célibes. A eso está refiriéndose específicamente Pablo, porque él viene hablando de eso en el capítulo 3 y el versículo 1. Miren lo que dice aquí. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, a los obispos, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces los manda a que tengan su pareja. Pero esta religión en particular prohíbe que ellos tengan mujer, el celibato, y le prohíben a los feligreses consumir los alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen los creyentes. Está hablando del pan y el vino o la cena del Señor. Espero que les haya quedado claro esto. Bendiciones para todos. Shalom.